Hace casi 7 años se estrenó la película Boda Sangrienta y como si no hubiese pasado ni un solo segundo entre la primera y la segunda, esta última comienza todo justo en el momento en que la primera lo dejó. Y además, para hacer como más o menos sobre lo mismo, yo estoy haciendo un video aquí como solía hacer en 2019, sí es verdad que estoy súper jodido, el tiempo a diferencia de la película para mí sí ha pasado bastante, pero sigo siendo de carne y hueso, no fui reemplazado todavía por una inteligencia artificial como mucha gente piensa y todavía soy una persona normal de carne y hueso. Como digo, mucho más jodido que en esos momentos, el 2019, pero todavía vivo y aquí estoy. Y me toca revisar esta película que lleva este juego de las escondidas con cacerías y todo eso al siguiente nivel. Así que vamos directo al resumen, después vamos a hablar de las explicaciones y algunas cosillas sobre lo que podría ser el futuro de esta saga. Esto es el resumen y explicación de Ready or Not to Here I Come. O en español, Boda Sangrienta 2. Quiero partir haciendo una aclaración respecto al título de la película porque en español se pasaron de flojos. En inglés la película se llama Ready or Not to, Here I Come, que es una frase muy usada en el juego de las escondidas de listos o no, allá voy. Lo cual tiene sentido porque la película es básicamente el juego de las escondidas, pero con mucha sangre. En español, en cambio, el título de la TAM es Boda Sangrienta 2 y en España es La flipante boda de Grace Dodd. Nah, mentira. En España se llama Noche de Bodas 2. Joder, tío, esto es una locura. Que no me lo puedo creer. ¿Qué habéis dicho, tío? Nah, lo último es mi muy mala imitación de los doblajes españoles. El asunto era ese, solo quería aclarar el significado del título original que, como digo, va en relación con la temática de la película, cuya historia es más que una boda en sí. Es casi una loca cacería disfrazada de jueguillo de las escondidas. Ahora sí, tal cual dije, esta segunda película empieza directamente donde termina la primera. Grace se sienta a fumar su puchito y equipos de emergencia preguntan qué pasó y ella responde suegros. Pero ahora vemos que luego se desmaya, es llevada a un hospital y cuando despierta está esposada. Resulta que luego de apagar el incendio encontraron restos humanos y el vestido de novia de Grace tenía sangre que no era suya. Así que, ¿cuál es la teoría? Grace mató a los Ledomas y ahora tenía que ir a declarar. Pero antes aparece Faith. Ella es la hermana menor de Grace con quien estaba peleada, pero que todavía figuraba como su contacto de emergencia. Así que al ser ingresada Grace al hospital, se contactaron con Faith. Y si bien la película nunca explica del todo clara la historia entre estas dos hermanas, lo que sabemos en realidad es por conversaciones, que en realidad son peleas, podemos ir armando un poco del puzzle con esos diálogos y entendemos que ambas estaban viviendo en una familia de acogida, pero cuando Grace cumplió 18 se marchó para ganarse la vida. Ella no podía hacerse cargo de su hermana y pensó que dejarla con la familia de acogida era lo mejor. Pero Faith en ese momento vio esto como que su hermana, su gran apoyo en la vida, la había abandonado. Y de ahí que nunca más hubo mucho contacto entre ambas. Aclarado todo eso, la película ahora nos presenta al abogado, un misterioso personaje que llega a casa de Chester Danforth y le cuenta que la novia sobrevivió y la familia Ledomas, los de la primera película, ya no existen. Este anciano dice que le avisará al resto y comienza a mensajear a una serie de personas por todo el mundo. Y calma, que ya te explico qué significa todo. La cosa es que después el anciano llama a sus propios hijos, se quita un anillo y dice que este no debe dejar nunca a la familia. Les avisa que deben recuperar el asiento y concluye con la frase Terminen con ello. una señal para que sus hijos tomen una almohada y lo maten ahogándolo con ella. De vuelta en el hospital, Grace va a ser trasladada por un policía a la comisaría para ser interrogada por lo que pasó en casa de los Ledomas, pero un tipo loco llega lanzando cuchillos con ganas de matar a Grace y cuando está a punto de hacerlo, simplemente explota. Grace se sorprende, pero no tanto como Faith, aunque más sorpresa da la llegada del abogado al hospital quien lanza gas y duerme a ambas hermanas. Mientras pasa todo eso en el hospital, los hijos de Chester cancelan una boda que se estaba haciendo en un complejo que era suyo por una supuesta fuga de gas, la cual es mentira, pero hacen vaciar todo el lugar de la gente random que hay y reciben a otras familias poderosas y ahora sí me toca explicarte de qué trata todo esto.
Grace y Faith despiertan atadas y amordazadas frente a toda esta gente a la que el anciano Chester había llamado. Haciendo memoria, si no recuerdan la primera película, detrás de toda esta locura está Satanás, el cola de flecha, a quien en estas películas llaman Le Bail. Y bueno, la cosa es que 6 familias hicieron un pacto con Satanás a cambio de prosperidad, y esas familias formaban una cosa llamada el Consejo, que eran los líderes de este culto o secta a Satanás. Y la cosa es que los Ledomas formaban parte de este consejo, pero como vimos en la primera película, Grace en su noche de bodas los mató. Y ahora había una situación que había que resolver. Resulta que el contrato o acuerdo con Satanás tenía una cláusula que decía que en caso de que pasase algo como lo que pasó, que Grace mató a los Ledomas, debía realizarse un nuevo juego. Un representante de cada una de las familias restantes, el mayor de estas familias, tendría que participar en un nuevo juego de las escondidas, con la misión de encontrar y matar a Grace. Y si lo hacía, se ganaba el asiento del líder del consejo, que era lo que simbolizaba ese anillo que Chester dejó. Y por eso les dijo a sus hijos que debía mantenerse dentro de la familia. Ese anillo simbolizaba ese puesto que se llama el lugar de honor, que significaba ser el jefe del consejo, básicamente la persona con más poder después del propio Satanás. Así que como imaginarás, todas las familias lo quieren. Pero bueno, hagamos un recuento de todo esto. Eran 6 familias originalmente en este consejo, los Ledomas murieron en la primera película, recuento, ahora quedan 5, y el tipo del cuchillo que intentó matar a Grace en el hospital era de otra familia, pero él explotó. ¿Y por qué lo hizo? El abogado aquí explica que intentar ir a matar a Grace directamente al hospital y saltarse todo este juego que estaba en el contrato era romper las reglas, y por eso explotó él, y así lo hará toda su familia. Por lo que ahora de 6 familias quedan 4, y así empieza este juego. Antes de iniciar, eso sí, digamos que Grace y Faith son inyectadas con una sustancia que las duerme y despiertan en un campo de golf, esposadas la una a la otra, donde será la cacería. Pero hay un par de detalles más en el juego que debo mencionarte. Si nadie logra matar a Grace hasta el amanecer, ella se queda con el lugar de honor en el consejo. También te dije que el miembro mayor de cada familia parte participando en esta cacería, pero hay excepciones, como los hijos del anciano que son gemelos. Ellos, al ser gemelos, participan al mismo tiempo, así que es la única familia con 2 representantes a la vez. Y el otro detalle importante es que si algún miembro de cualquier familia mata a un miembro de otra de las familias, sea a propósito o sea por accidente, pues está rompiendo las reglas, y ya vimos con el tipo de los cuchillos en el hospital qué pasa en esos casos. ¡Boom! Con todo lo anterior entonces, la cacería empieza. Grace y Faith tienen algo de ventaja para que corran, y los miembros participantes de cada familia comienzan a perseguirlas. El primer encuentro cercano viene cuando los gemelos Danforth, Titus y Úrsula se encuentran con Grace y Faith, pero a Titus le patean el trasero, y Úrsula llega tarde cuando ya volvieron a escapar. Luego Ignacio, un español, intenta dispararle desde un techo, pero su puntería es horrible. Tanto así que Faith quema unas hojas haciendo humo para moverse sin ser vistas, y en la confusión de los disparos de Ignacio, este cree haber matado a Viraj, el miembro de otra familia, pero el tipo logra levantarse revelando que no murió. Así que bien por Ignacio que no explotó. Ese tipo Viraj sigue a Grace y Faith a una lavandería donde ellas se encuentran una sierra y corta a las esposas que las estaban uniendo. En ese lugar, Grace y Faith pelean con este tipo y logran encerrarlo en una lavadora, y lo terminan matando cuando la ponen a funcionar, con él dentro quemándose con la función de sanitizado. Y luego, buscando entre las cosas que quedan de su cuerpo, todo medio derretido y feo, sacan el teléfono de este tipo para poder pedir ayuda. Aquí es donde vemos el sistema del juego avanzar para que lo vayas entendiendo bien. Con la muerte de Viraj, Madhu, su hermano, debe saltar al juego a cazar a Grace, pero el tipo se acobarda y le pregunta al abogado si hay alguna forma de evitar entrar. Él dice que debe seguir el siguiente miembro de la familia de más edad o jefe legal nombrado por la familia, y eso le da una idea a Madhu. Él firma traspasando todo su poder a su esposa, lo que hace que ella sea quien deba ahora saltar al juego. Y hay 2 cosas que decir con esto. 1, la esposa de Madhu está furiosa porque obviamente no vino a participar en un juego mortal. Y 2, entenderás con esto por qué Chester, el anciano, quiso ser ahogado por sus hijos. Él claramente no estaba en condiciones de participar en todo este juego, y como miembro mayor de su familia, esa hubiese sido su misión
en caso de seguir con vida. Con el teléfono de Virag, Grace llama al 911, pero Úrsula contesta la llamada revelando que como su familia es la dueña de este lugar y además de compañías telefónicas, tenían las llamadas controladas y podían bloquear la comunicación con la policía. Y ella hacerse pasar por una policía diciéndole a Grace que vaya a la entrada porque allá la van a esperar. Siendo esto obviamente una trampa, Grace creerá que se va a reunir con la policía, pero serán Úrsula y Titus que se ahorrarán buscarla y la matarán para cobrar el lugar de honor que es lo que realmente quieren. Antes de llegar al punto de encuentro con la supuesta policía, Grace y Faith se encuentran con Wan Cheng-ching, también parte de otra de las familias, quien revela algo muy importante. Dice que sus abogados revisaron el contrato y acuerdo de todo esto, notando que tiene un vacío o una cláusula importante. Si Grace acepta casarse con el miembro de alguna de las familias que quedan, entonces esa familia obtiene el asiento del lugar de honor. ¿Y cuál es la idea? Esta mujer quiere que Grace se case con su hijo, eso les dará a ellos el lugar de honor y Grace seguirá con vida. Ambas partes ganan, o eso parece. Faith le dice a Grace que acepte para salir de todo esto, pero Grace se niega porque casarse con alguien de estas familias sería unirse a un culto satánico donde no solo sacrificará animales, sino que también personas. Wan Cheng-ching le pide a Grace que acepte porque de lo contrario tendrá que matarla para ganar de esa forma el juego y el asiento que busca. Y la cosa se pone contra el tiempo cuando Ignacio las encuentra y viene directo a matar a Grace. Pero aquí pasa algo. Grace toma la mano de Wan Cheng-ching y hace que su espada o katana mate a Ignacio y con ello Wan Cheng-ching explote, porque así eran las reglas. No podían matar a miembros de otras familias ni a propósito ni por accidente. Y lo mismo le pasa a su hijo, un gordito medio gamer que estaba en la sala de espera comiendo con el resto, que con esto termina explotando frente a todos. Y una familia menos y ya quedan 3. Grace llama de nuevo a emergencias y esta vez Titus responde la llamada. Grace pregunta a dónde están porque no los ven y ya llegaron al punto de encuentro. Así que creyendo que tienen todo listo, Titus y Úrsula salen a sorprender a Grace y Faith, pero ellos son los sorprendidos cuando las hermanas se acercan por sus espaldas. Grace revela que reconoció la voz de Úrsula en la primera llamada y sabía que esto era una trampa. Así que les siguió el juego para atraparlos aquí y que les dijeran cómo abrir la reja para largarse de este lugar, visto que ellos eran los dueños. Ninguno de los gemelos quiere decir cómo abrir la reja, así que entre las dos parejas de hermanos se pelean y de la nada aparece la esposa de Madhu en su auto manejando enloquecida. Pero, ¿qué acaba haciendo la tipa esta? Bueno, la tipa golpea la reja con su auto y la acaba abriendo manejando lejos de ahí. Y con eso ahora quedan 2 familias. Grace le dice a Faith que escape ahora que está abierta la reja y ella intenta irse, pero Grace, que queda atrás, es herida por Úrsula que le clava una tipo estaca metálica. Justo antes de que Faith vuelva, ataque a Úrsula y salva a su hermana llevándosela de ahí. En la sala, donde el resto de los miembros de las familias ven todo esto por pantallas y esperan su turno, el abogado le dice a Madhu que aunque su esposa dejó el juego, ella sigue siendo la representante de la familia por lo que habían firmado, lo que significa que Madhu está en bancarrota ahora porque ella posee todos los bienes. Visto que Ignacio murió, la siguiente en la lista de esa familia es Francesca y ojo que ella tiene historia con Grace. Resultó que Francesca es la ex de Alex, el esposo por una noche de Grace. Antes de conocer a Grace, Alex se iba a casar con Francesca y por eso ella sentía que Grace le quitó al que sería su esposo y que era el amor de su vida. Así que decide participar en este juego llevando el vestido de novia que iba a usar en su boda, si llegaba a casarse con Alex. Y además tiene un odio enorme por Grace que ahora tiene permiso de sacar. Grace y Faith entran a un salón de este complejo y discuten. Faith creía que Grace estaría agradecida de que volvió a salvarle la vida, pero Grace le dice que debió escapar y nunca más volver. Y la discusión escala a tal punto que Grace acaba diciendo que no se arrepiente de haberla dejado cuando cumplió los 18. Y encima dice que ojalá nunca lo hubiese encontrado como hizo ahora. Esto lastima a Faith, quien simplemente decide irse de allí con los ojos llorosos por escuchar decir eso a su propia hermana mayor. Para colmo de males, Francesca aparece para matar a Grace y revela que en un maletín que llevaba consigo tenía un lanzacohetes, pero comete un error. Ella, sin mucha experiencia, apunta el lanzacohetes al revés y acaba disparando hacia atrás. Así que, ya sin esa arma ganadora de por medio, Grace y ella se enfrentan en una pelea donde se salpican con gas pimienta, y así ambas
ambas acaban sin ver nada tirando golpes al aire en una pelea de Metapods. Mientras tanto, Fate se arrepiente de haber dejado a su hermana atrás otra vez y decide regresar, pero Titus la encuentra y obviamente peleando la acaba venciendo, aunque aquí ocurre algo. Titus la golpea en el piso con furia y Úrsula, su hermana, se ve obligada a intervenir, haciendo que Titus la golpee mostrando que no está contento con cómo su hermana siempre intenta controlarlo. No lo deja hacer y ahora él parece haber roto el miedo o barrera de frenar a su hermana incluso a los golpes. Grace logra vencer a Francesca golpeándola con un teclado musical y va a la salida buscando a su hermana. Pero usando los altavoces del complejo, Titus le dice a Grace que se rinda porque tienen a Fate, así que le da un ultimátum, que vaya a la entrada o va a matar a Fate. Grace no sabe qué hacer, pero en la caseta de la entrada del complejo ve una caja con armas y toma una escopeta con varias balas, viendo en las cámaras de seguridad de la misma caseta cómo Titus mete a Fate al complejo. Armada, Grace avanza encontrándose primero con Francesca, que se había recuperado, pero muere cuando Grace le da varios tiros con la escopeta. Felipe, el hermano menor de Francesca, y sí, hay un personaje que se llama Felipe como yo, qué grande el tipo, porque es primera vez que me pasa que haciendo un resumen me encuentro con un personaje que se llama como yo. La cosa es que este Felipe firma el libro del abogado para salir a la cacería de Grace, y hablando de Grace, ella se topa con Madu, que cobarde como ha demostrado ser, solo corre a esconderse justo cuando Grace escucha un grito de Fate. Ella entra a la sala de espera donde se encuentra el hermano menor de Titus y Úrsula, quien cobardemente también solo pide piedad y dice no saber dónde está Fate. Hasta que Felipe aparece con 2 pistolas y dice la mejor frase de la película: "Vamos a bailar, puta", y comienza a disparar a Grace con peor puntería que su papá y su hermana. Grace escapa y se esconde en otra habitación, pero Titus aparece con Fate y le pone la pistola en la cabeza, amenazando a Grace con que si no sale, le dispara a su hermana y bueno, los sesos le vuelan contra el cristal. Grace se rinde para que no dañen a su hermanita, pero recuerda lo que antes le dijeron, esa cláusula del contrato, donde puede casarse con el miembro de una familia y esto obtendrá el asiento más importante del consejo, y obviamente ella se salvará. Grace entonces le propone a Titus casarse, así ella y Fate seguirán vivas y Titus obtendrá el lugar más importante del consejo. Algo que convence a Titus porque él tenía una pelea interna con su hermana Úrsula por decidir quién se quedaría con el lugar de honor si ellos ganaban este juego. Y con este nuevo trato, Titus resolvía ese conflicto con su hermana a su favor. Como el juego debía terminar al amanecer, ahora que cambió a una boda, la hora límite era la misma, así que apresurados todos se preparan para esta improvisada boda que incluye a los altos miembros del culto de Leveille, a quienes convoca el abogado. Pero minutos antes de presentarse frente a todos, Úrsula va a hablar con Grace para decirle que debe ayudarla a controlar a su hermano. Úrsula dice que Titus es inestable y que con todo el poder que va a obtener puede ser muy peligroso, así que le propone a Grace colaborar, pero Titus llega y se enoja, ya colmando su paciencia estos intentos de Úrsula por controlarlo y matando a su propia hermana al quebrarle el cuello con una llave, diciendo algo importante: va contra el contrato matar a gente de otras familias, pero no va contra el contrato matar a alguien de tu propia familia. Llega el momento entonces y se lleva a cabo la ceremonia en una especie de templo a Leveille que había debajo de este complejo. Los del culto que llegaron se ven con túnicas y el abogado es quien oficia la boda. Él casa a Grace con Titus y este último besa a su nueva esposa, pero rápidamente se pone el anillo y lo alza frente a los presentes, representando que ahora él está en el lugar de honor del consejo. Pero aquí viene el giro. Grace lo apuñala, le quita el anillo y lo deja caer a una fosa que había en el centro de este templo lleno de restos humanos, diciendo, igual que como dijo Titus, que matar a alguien de tu propia familia no va contra las reglas. Y como ahora eran marido y mujer, Grace podía hacerlo. Ante esto, Grace es reconocida como la nueva ocupante del lugar de honor del consejo y todos la alaban. Pero Grace usa ese mismo poder para abdicar a esa posición y salirse de este culto, lanzando el anillo hacia la fosa donde está el cuerpo de Titus y los otros restos humanos. Pero hay un detalle importante. El abogado dice que independientemente de todo lo sucedido, todavía quedan 3 minutos para el amanecer y alguien debe portar el anillo.
o de lo contrario no se cumplirá con la voluntad de LaVale, y este estará muy enojado. Así que avisa que ahora cualquiera puede tener el anillo y quien lo haga cuando marque la hora límite será quien ocupe el lugar de honor. ¿Y qué provoca esto? Pues que todos los presentes se lancen de cabeza a la fosa con cadáveres y comiencen a pelearse por el anillo. La escena es de un descontrol total, pero se cumple el plazo y no hay un ganador claro. ¿Y qué pasa cuando no se cumple el contrato con LaVale? Bueno, explotas. Así que Grace, Faith y el abogado ven una enorme explosión venir de la fosa con todos los que saltaron allí, muriendo al instante. Ellos creen que con eso todo termina, pero Madu, que se había estado escondiendo cobardemente, sale y celebra que él no explotó. Dice que debe ser por haber renunciado a su lugar dándoselo a su esposa, pero no, ahí también explota. Con esto, Grace y Faith ahora son libres. Ellas ven aparecer a la figura de LaVale por un segundo, algo muy parecido a lo que pasó en la primera película, y sin más que hacer, las dos hermanas y una cabra que los satanistas iban a sacrificar se marchan de allí mientras el abogado solo las mira con una sonrisa. Grace y Faith llegan al exterior, ambas hacen las paces como hermanas y se toman de las manos, marchándose de allí. Bueno gente, desde ya les aviso que tengo algunas malas noticias porque empezando a comentar y explicar el final, hay que decir que quien esperaba una tercera parte, probablemente eso no suceda nunca. Ya que los directores de esta película aclararon en una entrevista reciente que la historia de Grace ya está completa y no queda nada más por contar. Algo que para mí es un poco una decepción porque no sé si lo recuerdan, pero hace algunos años salió Abigail, una película de vampiros que estos mismos directores hicieron y que confirmaron transcurría en el mismo universo cinematográfico que Boda Sangrienta. Y eso me hizo pensar que podría haber un crossover y que la cosa se podría poner mucho más interesante. Pero tal parece que eso ya nunca va a suceder. Más si tenemos en cuenta que Boda Sangrienta 1 y 2 son películas de Disney, en realidad de Fox, pero bueno, Fox es propiedad de Disney y todo eso. Y Abigail es de Universal, o sea, no pegan, no colaboran, nada. Pero bueno, más allá de todo eso, debo decir que Boda Sangrienta 2 para mí peca de ser un poco repetitiva. Es lo mismo que la película anterior, solo que un poco más grande, en el sentido de que hay más familias y se juegan cosas más importantes. Es divertida y todo sí, pero como digo, es la película anterior con esteroides. Así que si algo quedó en dudas, digamos que al Grace haber sobrevivido a los Ledo más, activó una cláusula del contrato de estos satanistas donde representantes de cada familia restante debían jugar al juego de cazarla y matarla, para obtener el derecho de ocupar el lugar de honor, el asiento con más poder del consejo. Un asiento que, visto que ellos tienen un pacto con el diablo, básicamente te da el control del mundo. El giro de la película viene en la cláusula que pocos conocían y que Wang Cheng-Ching, me gusta decir Wang Cheng-Ching, reveló. Si Grace se casaba con el miembro de alguna de las familias restantes, no solo podría seguir con vida, sino que ese miembro obtendría el derecho de ocupar el lugar de honor. Grace usó esa cláusula del contrato para casarse con Titus y cuando ya eran familia, lo asesinó porque matar familiares no estaba fuera de las reglas. Ganándose ella el lugar de honor y pudiendo hacer cualquier cosa con ese poder, esa cualquier cosa terminó siendo renunciar a ese puesto. Salir de la secta y dejar que los otros se peleen por el anillo hasta que el plazo se cumplió y como nadie lo obtuvo definitivamente, explotaron. Lo que acabó con los miembros de este culto, todos menos el abogado, una figura muy enigmática en la película, pero dejó a Grace libre de seguir con su vida. Y una cosa, no se muestra en pantalla, pero visto lo visto, los familiares de todos los miembros de esta secta que no estaban presentes debieron haber explotado. Lo que incluye a la esposa de Madu que antes en la película eligió escapar a jugar este juego. Así entonces con la película de Boda Sangrienta 2 que como dije no es que haya hecho algo muy diferente a la primera sino que simplemente lo hicieron todo más grande y además lo invirtieron. Y digo lo invirtieron porque si uno se pone a pensar entre esta segunda película y la primera, en la primera tenemos una boda y luego viene todo ese tema de la cacería loca y en cambio en esta segunda parte tenemos la cacería loca y luego la boda. Es como que al final invirtieron el asunto. Muchas gracias por haber visto el video de Boda Sangrienta 2, si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Únete al canal como miembro si puedes para así seguir apoyándonos y sígueme en redes sociales donde todos los días subo datos y noticias del cine y las series.
Hoy te dejo la nueva imagen de Fall 2, la película secuela de aquella que, si recuerdas, cuenta la historia de cómo dos amigas quedaron atrapadas en una antena que estaban escalando y deben hacer de todo por lograr sobrevivir. Y es curioso porque en el video de Apex mencioné Fall y justo a los días me topé con la imagen de la secuela. Coincidencias de la vida. Si quieres que resuma alguna película más, déjame el nombre en los comentarios o envíamelo por mis redes sociales. Un abrazo y nos vemos en la próxima.